Y vuelven con la pituilla. ¿Qué pasó ahora, Comay? Nada más de lo mismo de otro padrense. Siguen empecinados con Colón. Parece que quieren que el hombre desembarque a la fuerza por Puerto Padre. No es fácil, tú. Hay que hacer otro libro. ¿Y quiere cambiar la historia? ¿Y de dónde salió ahora ese loco? La verdad histórica siempre va a ser relativa. Y relativa porque depende de la variación de los contextos. Depende de las circunstancias. Depende de los objetivos y de las intencionalidades. No se trata de desmontarla, según la interpretación que muchos han hecho y que decimos y que han interpretado el hecho de no desmontarla y dejarla exactamente como está. Eso puede cerrar las puertas y las posibilidades de seguir actualizándola y reactualizándola. Nadie quiere cambiar la historia, señor. En todo caso es acomodarlo, trasladando el suceso para otro escenario. 50 kilómetros, nada más. Es el lugar por donde Cuba se mostró al mundo, está mal ubicado. Y no es que lo diga yo, no. La ciencia contemporánea lo corrobora. A continuación expongo cómo Bariay se oficializó como el puerto primado de Cuba, sin cumplir los preceptos de la ciencia. Este acontecimiento infausto para la historiografía cubana sucedió allá por el año 1942, en el primer Congreso de Geografía de Cuba, cuando los participantes tuvieron que elegir cuál propuesta era la mejor sustentada, o mejor dicho, cuál vencía. Y por el ominoso acto de votación determinaron que fue por Bariay por donde desembarcó Colón en Cuba el 28 de octubre de 1492. Aunque hubo un precedente por allá por el año 1922, cuando la Sociedad Geográfica de Cuba había elegido también anticientíficamente a Gibar. No pretendo herir ni deshonrar institución o personalidad alguna, pero para dictaminar quién es Río y Puerto de San Salvador, se merece más que una investigación o el agasajo en la sesión de un evento. La duda surge porque aparentemente hubo un cortocircuito en la línea del universo de Río y Puerto San Salvador. O sea, que su posición se indefinió en el continuo espacio-tiempo, lo que más comúnmente se llama vacío de suceso. Es que cuando se procura honrar la obra y personalidad de Cristóbal Colón, no aparecen los documentos originales que contenían la hazaña, y para identificar los sitios colombinos hubo que guiarse por la transcripción repintada y desenfocada de Bartolomé de las Casas, testigo no presencial del hecho. Todo esto inicia 333 años después del suceso histórico, cuando Martín Fernández de Navarrete rescata y publica los escritos lascasianos, para subsanar lo que en ese momento se denominó la primera duda de la escrita historia de Cuba. Varios eran los hechos que tenían que haberse realizado, pero para la inmensa mayoría de los investigadores nada de esto se hizo, y han reubicado geográficamente el puerto primado de Cuba, estimando que Puerto de San Salvador murió el mismísimo día que nació. Haciendo un recorrido por las reubicaciones de Río y Puerto de San Salvador, vemos que vivió 4 siglos en el más tierno olvido. Total, reubicarlo no acarreaba ningún medio. Desde que Cristóbal Colón puso sus primeras pisadas en tierra cubana hasta la tercera década del siglo XVI, los aborígenes, los exploradores españoles y los colonizadores que estuvieron en el Maniabón sabían que ahí estuvo Cristóbal Colón. Pruebas de eso había suficiente. Pero ya en el siglo XX los estudiosos alcanzaron categoría de eruditos afiliados en comunidades colombistas
que luchaban a capa y espada para reivindicar la honra del gobernador perpetuo. La conferencia de Luis Morales Pedroso en la Sociedad Geográfica de Cuba derrumba las bases que sustentaban muchas tesis y por primera vez se reconoce oficialmente por una institución cubana cuál era el puerto de San Salvador. Pero la Sociedad Colombista y el Liceo de La Habana desatendieron las sentencias Ibarra y en el 36 convocan a un concurso. Fue tan difícil concluir la controversia que demoraron 4 años casi para emitir un dictamen. Este año estaba Baré en su época de oro y a pesar de las conclusiones del concurso de la Sociedad Colombista Panamericana y el Liceo de La Habana, de la propuesta de Morrison y del trabajo de Van der Busch y Parajón, la polémica no se apagó, se acrecentó aún más. Y llega el grupo Humboldt de la Sociedad de Geografía e Historia de Oriente y toma partido en el asunto para concluir la polémica. Para identificar y localizar el puerto primado de Cristóbal Colón en Cuba, propone realizar las excursiones Ruta de Colón 1 y Ruta de Colón 2. Pero al día siguiente de terminar la excursión Ruta de Colón 1, informó ya de los resultados obtenidos. A partir de ahí existieron aceptados 2 lugares diferentes de la costa norte de Oriente, por 2 instituciones científicas del país, fundamentadas en 2 tesis. Y para solucionar el problema de esta dualidad, el grupo Humboldt confeccionó el informe que patrocinarán en Este fue un evento muy importante para la ciencia, pero en particular para la historiografía cubana. No obstante, en el punto del Congreso el tema del descubrimiento de Cuba no debió someterse a votación. El estudio que se proyecte para identificar y localizar el puerto de San Salvador colombino en Cuba no llega a conclusiones científicas por el trabajo de un hombre o por 6 días de excursión de un equipo. Este no es un asunto que se responda y mucho menos se emita una resolución oficial votando con la mano alzada en un evento. Para resolver la polémica, el primer Congreso Nacional de Geografía se prestó a manipulaciones y a fines no científicos. Prefirió someterse a las presiones de los defensores de Bariay que a salvaguardar los postulados dialécticos de la ciencia. Cada investigación hay que verla desde el contexto en que se realizó. Hay que analizarla desde el nivel de conocimiento que tenían las personas que en aquel momento hicieron lo que hicieron. Sabemos que desde el momento en que alguien investigó, hizo la investigación, hasta el momento actual, hay una transformación tremendísima incluso del medio geográfico, pero también hay un cambio desde el punto de vista tecnológico. Hay otras tecnologías, hay otros recursos desde el punto de vista de investigación que pueden ofrecer mayor certeza o mayor objetividad en ese acto de investigación. Por lo tanto, recurrir a las anteriores es un modo de acercarnos a qué cosa es lo que no fue lo suficientemente objetivo, hasta dónde fue especulación, qué datos no se tuvieron en cuenta, cuáles son nuevos datos que se deben tener en el momento
actual, incluso verlo desde la perspectiva de historia comparada. ¿Qué es lo que fue? ¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo que pudiera ser? Porque hay que todavía partir de nuevas hipótesis o hipótesis viejas que pueden tener hoy nuevas lecturas. Creo que si lo trabajamos así o se enfoca de esa manera, creo que seríamos mucho más objetivos. La historia es variable, la historia se puede modificar, la historia se puede actualizar, reactualizar y por lo tanto ella está sujeta a todas estas posibilidades de cambio y no negar jamás, por nada del mundo, negar el avance de la ciencia. Es decir, estoy pensando en la posibilidad que desde nuevas tecnologías, en la posibilidad que desde nuevos enfoques multidisciplinares se pueda llegar entonces a un nuevo conocimiento que sencillamente no se tenía visto solamente desde ese conocimiento parcelado, fragmentado o solamente desde una perspectiva de disciplina sin tener en cuenta otros campos del saber. Son casi 9 décadas de una sentencia sin fundamento. En la ciencia hay que convencer, no vencer. ¿Qué se pierde al enjuiciar científicamente el tema? Nada, todo es ganancia. Esto es lo único que genera polemizar. Cuando suceda, por primera vez se oficializará científicamente quién es la primera tierra pisada por Cristóbal Colón en Cuba. Y si resulta que Puerto del Padre es el puerto primado de Cuba, se completa turísticamente la costa norte de Cuba, Cuba gana. Soy de los que defiendo que lo que no puede desecharse es la probabilidad. No debe desecharse la posibilidad de que podía ser o no. Y que quede para el turista, que quede para el científico, que quede para los que desde una perspectiva o perspectivas distintas desde el punto de vista científico puedan en el futuro demostrar que eso tiene sus particularidades, que tiene sus dudas, que hay cuestiones que todavía pueden resultar polémicas y por lo tanto creo que dejarla para la historiografía como algo que podía haber ocurrido o podía haber no sido de esa manera, sencillamente resulta incluso atractivo para las personas que se interesan por el hecho. A Puerto